Le tendremos la crónica del intenso tiroteo entre policías y presuntos criminales en la alcaldía Tlalpan, aquí en Ciudad de México. Es una célula delincuencial de Sinaloa, de acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien le dará aquí en Despierta más detalles esta mañana. Un cargamento abandonado de cocaína, del cual hablamos la semana pasada, estaría ligado a ese rancho de Topilejo donde fue el tiroteo el mediodía de ayer. Le tendremos un reporte exclusivo. Y México registró en las últimas 24 horas 36.334 nuevos contagios por COVID-19. 92 muertes, sería un récord en esta quinta ola. Los presidentes de México y Estados Unidos acuerdan en la Casa Blanca acelerar comercio y fortalecimiento fronterizo. Revelaron videos inéditos de la matanza de la primaria de Uvalde, allá en Texas, que documentan, no sé de qué otra forma decírselo, la eternidad que tardó la policía para actuar y evitar la masacre. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana, desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México. Muy, pero muy buenos días. Hoy es miércoles 13 de julio. Así arrancamos. Despierta. Muchas gracias, Quique. Buenos días, don Anselmo. Buenos días, ¿cómo están? Muy buen día. Qué barbaridades dicen ustedes fuera del aire, ¿eh? Qué cosa. Antonio, ya sabes cómo es. Oye, pues hubo limpia en Federación, hoy se va a confirmar, pero bueno, fueron demasiado pesados, ¿no? Los fracasos tanto de la sub-20 como de la selección femenil y pues prácticamente de Torrado para abajo, ¿no? A mí lo que me preocupa es la selección mayor. Torrado es el que estaba manejando junto con el Tata Martino toda la relación con futbolistas, con equipos y todo ello. ¿Qué va a pasar? Hoy no lo van a explicar. Lo delicado, sobre todo, que es año mundialista, ¿no? Claro, O sea, claro. estamos a meses de que A inicie. meses. 4 meses. Y qué cosa. Pero, o sea, yo entiendo No, que yo también. si era una situación, como dicen, insostenible. Era muy complicado para pues, Federación, para el caso de John de Luisa, no tomar cartas en el asunto después de lo que pasó con la sub-20, lo que pasó también con la femenil. Pero la gran duda era quiénes se iban, ¿no? Y ahora ya. Y se fueron La casi gran todos. pregunta Sí. es, ¿quiénes llegan? ¿Quiénes llegan? También. Y con el contexto que ya decíamos, más adelante platicamos, Claro. pues está buena esa información. Enrique, hay información internacional también y arrancamos. Bueno, ya en una de las audiencias previas habían asegurado, hay que también decirlo, en año electoral en los Estados Unidos. Y esto, fueron revelados los videos o nuevos videos de la matanza en la primaria de Uvalde, allá en Texas, donde seguramente usted lo recuerda, un exalumno mató a 19 estudiantes y a 2 maestras. Algunos pudieron haberse salvado de haber recibido atención médica inmediata, pero la policía esperó 1 hora con 17 minutos para irrumpir en el salón donde estaba trincherado el asesino, Salvador Ramos. Y todo porque el jefe de la Policía de Distrito Escolar, Pita Redondo, buscó proteger a las fuerzas de seguridad antes que a las víctimas. ¿Va a ver estos videos? Bueno, hasta perdieron tiempo poniéndose gel antibacterial. Indignante ver estas imágenes, por decirlo menos. Son las 6 de la mañana con 41 minutos. Vamos a la pausa, pero más adelante encuentran con vida a Angélica Giovanna, de 12 años. Hoy es el tercer día del cierre parcial de la línea 1 del metro por trabajos de modernización. Bueno, y para ver qué está pasando sobre esta situación, Eric Lascano ha dado desde muy tempranito un recorrido por algunas de estas estaciones. Bueno, una avioneta privada se desplomó en el municipio de Colón. Esto es en... Detuvieron a 3 presuntos implicados en la desaparición y muerte de Alexis de Jesús Azamar. ¿Quién es Alexis de Jesús Azamar? Era un estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Se trata de los 2 paramédicos y el dueño de una ambulancia privada que supuestamente atendieron el llamado de emergencia porque Alexis estaba herido en las calles del centro histórico de Ciudad de México. Aquí le hemos dado seguimiento puntual a esta historia. Y es que 7 días después lo encontraron sin vida en la autopista México-Puebla. 6 de la mañana con 52 minutos. Pausa. Volvemos. Buenos días, Toño. Anselmo, Enrique, una limpia que va a haber. Es que qué cosa. Así como... Qué barbaridad, qué cosa. Gracias. Vamos a una pausa. Volvemos. Gracias, Vivi. Ayer en la Ciudad de México, antes de las 3 de la tarde, se desató un intenso enfrentamiento armado y movilización de las fuerzas de seguridad tras una denuncia anónima que alertó sobre una casa de seguridad en el kilómetro 28 de la carretera México-Cuernavaca, justo en la zona de San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan. El saldo hasta ahora, 14 detenidos, 2 personas liberadas y 4 policías heridos. También confiscaron armas de alto poder, incluida una Barrett 50 y una ametralladora, armas cortas, granadas, cargadores, equipo táctico y drogas. Aquí la crónica de lo ocurrido. Este enfrentamiento, ayer en la alcaldía Tlalpan, podría tener una liga con un cargamento de cocaína abandonado la semana pasada en la alcaldía Benito Juárez. Y el nexo efectivamente conduce a Sinaloa. Nos lo cuenta Antonio Nieto con información exclusiva.
Está precisamente en la línea de Despierta y se lo agradecemos muchísimo él, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch. Secretario, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. La pregunta después de lo que acabamos de ver sería esa: ¿hay presencia ya del cártel de Sinaloa o de alguno de sus brazos en la Ciudad de México? Pues yo creo que siempre había... ¿Qué pasó exactamente ayer? Recuerdo muy pocos operativos de este tamaño, por lo menos en la Ciudad de México. ¿Qué pasó exactamente ayer y por qué llegaron a ese lugar que seguramente ya tenían detectado, más allá de la denuncia ciudadana, habiendo un arsenal como el que encontraron en él? Sí, había varias... Tiene una reunión con la jefa de gobierno, con quien seguramente tratarán lo que sucedió ayer. Esta cantidad de armas, este poder de fuego que los grupos del crimen organizado han demostrado tener, incluso del cual usted ha sido víctima, ¿existe en más grupos en la Ciudad de México? Es decir, ¿podría haber en la Ciudad de México más Barretts en alguna casa de seguridad y lo tienen detectado? Definitivamente. Es que hoy era una mañana complicada para hablar de todos estos temas que son de interés para millones de mexicanos aquí en la capital. Gracias, secretario. Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital. Bueno, como era programado, el presidente López Obrador inició las actividades oficiales de su gira en Washington ayer. Se reunió con la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris, en un desayuno de trabajo. Ahí en el encuentro, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a Joe Biden un plan de cooperación que consta de 5 puntos. 1. Aumentar el abasto de gasolina en nuestra frontera norte para que más consumidores estadounidenses carguen sus vehículos en territorio nacional a un precio menor que en su país. 2. México pone a disposición del gobierno de Estados Unidos más de 1,000 kilómetros de gasoductos para transportar gas a Texas, a Nuevo México, a Arizona y a California por un volumen capaz de abastecer a 3 millones de personas. 3. Suspender de inmediato aranceles, medidas reglamentarias y trámites para agilizar el comercio de alimentos y otros bienes que aminoren los precios a los consumidores en ambos países. 4. Iniciar un plan de inversión pública y privada entre las dos naciones para producir bienes que fortalezcan los mercados internos y evitar importaciones de otros continentes. Y el último punto, ordenar el flujo migratorio y permitir la entrada a trabajadores mexicanos y centroamericanos con visas temporales de trabajo y además regularizar la situación de millones de migrantes que viven y trabajan de tiempo atrás en la Unión Americana. Después del encuentro, ambos gobiernos emitieron un comunicado conjunto, evidentemente en ambos idiomas, en el que informaron lo siguiente. El gobierno de Joe Biden empleará $3,400 millones para llevar a cabo 26 proyectos de construcción y modernización de puertos de entrada terrestres en las fronteras, tanto norte como sur. Este punto importante, el segundo, México invertirá $1,500 millones en infraestructura fronteriza. 3. Estos proyectos de modernización de cruces fronterizos crearán empleos locales, aumentarán la seguridad y harán la economía más resiliente, según este documento. El fortalecimiento de la frontera incluye disposiciones en materia migratoria y para el combate al tráfico de armas, personas cada vez mayor y drogas. Reafirmaron también su compromiso para dar con los responsables de la multimillonaria industria del tráfico de migrantes en una cooperación entre la Fiscalía General de la República Mexicana, desde luego, y los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior de los Estados Unidos. Y también el compromiso de lanzar un grupo de trabajo binacional sobre vías de migración laboral. Durante el próximo diálogo económico de alto nivel, las dos administraciones se encargarán de fortalecer mecanismos para crear corredores comerciales más seguros y más eficientes. Además, medidas para combatir la inflación al acelerar el comercio bilateral y reducir los costos comerciales. Sabíamos que la inflación sería un tema del cual hablarían, según lo había adelantado el presidente López Obrador. Y coincidieron, dice el documento, tanto México como Estados Unidos, junto con Canadá, que representan una potencia económica en conjunto, por lo que coincidieron fortalecer el tratado comercial entre los tres, es decir, el TEMEC. Bueno, las actividades del presidente López Obrador continúan por gran parte del día hoy en la capital de los Estados Unidos. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos al resumen, Vivi. Bueno, pues así las cosas con el PRI. Ni qué decir, René Delgado. Tras esta reunión que hicieron con expresidentes y la dirigencia del partido, parecía que habían salido fortalecidos. Eso vino a decir aquí a las 7 de la mañana con 44 minutos. Pausa, volvemos. Ya casi vas al aire, Pau. ¿De qué va el programa hoy? Buenos días. Todos los detalles de la vacunación, sobre todo en niños, en las redes sociales de nmas.com.mx. Ahí tendrá también los detalles. Cambiamos de tema. La Comisión Nacional del Agua declaró el inicio de la emergencia por sequía. Alrededor de 3/4 partes del país sufre por falta de lluvia, mientras que poco más de la mitad experimenta sequía severa o extrema y solo una octava parte no presenta ninguna afectación. Los estados más afectados son Aguascalientes, Baja California
y Sonora, ya que el 100% de sus municipios presentan algún grado de sequía. Le siguen Coahuila, Chihuahua y Querétaro con el 94% de su territorio afectado. Como se observa en el mapa, estas entidades del norte tienen partes con sequía extrema. Se trata de las Baja Californias, Sonora, Chihuahua y Coahuila. En sequía severa están principalmente Nuevo León, Tamaulipas, también en el norte, San Luis Potosí, Durango y Sinaloa. De acuerdo con el último reporte de la Conagua, a nivel nacional son 571 municipios en México afectados por estiaje, lo que representa el 23.2% del total. La declaratoria de emergencia significa que se le otorgan facultades a la comisión para implementar medidas que garanticen el abasto de agua en las poblaciones más afectadas. Y esto es alucinante, lo platicábamos desde ayer. La NASA reveló más fotos del telescopio. Qué maravilla, ¿no? Espectacular, yo no lo puedo creer. Telmo, siga aquí. Y noticieros. Tuvimos problemas técnicos y lo volvió a hacer. Tuvo que ¿Y cómo lo empezar. hizo? Gracias, Capi. Vivi.